se ha cambiado eso, porque no es así. Los judíos que saludan de beso a la mejilla. Esa lo haría el hermano, de beso a la mejilla, hermano. Mírenlo bien. A la hermana sí, dice, no. Al hermano, dice, hermano. No, es que rápido voltea a mirar a las hermanas y dice, ¿cuándo va a hacer eso? No. Esos son los judíos, no aquí, hermano. Muy bien, hay que aprender a tener amor, hay que aprender, hermanos, a querernos, hay que aprender a amarnos. Vamos al cielo y si no nos aprendemos a querer, ¿qué vamos a hacer allá? Pues aquí una hora y media pues no se habla con el hermano, se puede y se va y se acabó. Pero allá es una eternidad, hermano. Vas a tener que hablarle al hermano, a la hermana, como del lugar. Yo no sé cómo le va a hacer el tímido allá en el cielo, hermano. Ni modo que va a estar callado una eternidad allá. No creo que aguantemos, ¿verdad? Hay que practicar. Muy bien. Capítulo 1 de Colosenses, verso 13 y 14. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La Escritura dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor su guianza y sobre todo que abra nuestro corazón para que sea una tierra donde se pueda sembrar, que sea fértil y que traiga frutos de bendición. Cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, ya casi de la madrugada, estamos terminando, Señor, el día miércoles en su presencia y comenzando un nuevo día jueves en su presencia. Qué bendición tan grande nos ha permitido de terminar un día y comenzar otro en su casa. Gracias porque en otro tiempo, Señor, otras eran nuestras costumbres, en otras cosas invertíamos nuestro tiempo, pero usted ha sido bueno que hoy nos ha dado la oportunidad de poder invertir este tiempo en algo que trae bendición, que es su palabra, que es en cantarle, en adorarle. Señor, en esta hora queremos agradecer por todo lo que nos ha dado y al mismo tiempo darle la bienvenida al consejo de su palabra. Que sea usted, oh Dios, poniendo esa bendición, esa gracia, esa unción en su palabra, y que sea usted también abriendo nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y que seamos tierras fértiles en donde su palabra se siembre y produzca frutos de bendición, Señor. Abra nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir su palabra, Señor, comerla y que eso produzca en nosotros bendición. Bendiga a los hermanos y a las hermanas. Si hay alguien que vino triste, convierta esa tristeza en gozo. Si hay alguien que vino culpado, que reciba ese perdón a través de la gracia. Y si hay alguien que viene en dificultades en el matrimonio o tiene falta de trabajo, alguna situación difícil ha golpeado su vida, que sea usted, Señor, haciendo algo especial en su vida. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Le damos gracias, oh Cristo. Gracias, oh amado Padre. Gracias, oh precioso Hijo. Y gracias, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, y me van a prestar atención. Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Pues, hermanos, el tiempo siempre que es enseñanza, usted sabe que se nos hace bien cortito. Vamos a tratar la manera de aprovecharlo muy bien. Así que esta noche, de madrugada ya, no sé, vamos a meditar en este tema que nos corresponde. Vamos a empezar. Vamos a ir anotando conforme yo vaya. Clase número, ¿qué, hermanos? Okay. Clase número 8. Clase número 8. Muy bien. Tema número, ¿qué? 4. Muy bien. Hay que siempre llevar la secuencia, hermano. Tema numeral número 4, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar, no de estudiar
sino darle una pequeña pincelada, introducción, es la sangre de Jesús. Vaya anotando. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Muy bien, este será el tema que iniciamos hoy. La sangre de Jesús. Muy bien. Este es el tema. Recuerden, hermanos, el primer tema, ¿cuál fue? Ya no se acuerdan ustedes, hermanos. Si llevamos 4 temas nomás. ¿Qué es un discípulo? Fue lo primero que aprendimos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijimos que era un discípulo, hermano? Así resumido. Un aprendiz, un estudiante, un alumno. Ahí está. No me inventen más cosas. Quédense en las clases. Y vimos también en el mismo tema de que es un discípulo, que ser un discípulo tenía un costo, ¿verdad? Y era renuncia, ¿verdad? Y también vimos en el tema de ser discípulo que no solo había un costo, pero que también habían privilegios y bendiciones, ¿verdad que sí? Después vimos el tema número 2. ¿Cuál era el tema número 2? El pecado. Definimos lo que era un pecado. Y la definición que le dimos más sencilla de pecado, ¿cuál es, hermanos? Fuerte. Hermanos, estamos avanzando en la clase y no se nos está quedando, hermanos. Definimos que pecado era cualquier acción, cualquier pensamiento y cualquier sentimiento que iba en contra de la ley de Dios o la voluntad de Dios, y que también atenta contra un prójimo, y un prójimo es cualquiera. Eso es lo que es pecado. Pecado no nada más son acciones, sino también son pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, eso ya lo estudiamos. Y vimos también en el tema del pecado que no solo que no solo éramos culpables de alguna manera en el huerto del Edén, porque en la carne ya está el pecado, deseos desordenados, pensamientos desordenados, sino que también vimos que la ley vino a mostrar lo que era pecado, y todo mundo conoce lo que es pecado por la ley, y que la ley también trajo la condena, que era la muerte, y que todos quedamos bajo condena porque todos pecamos. Y vimos que si no era suficiente lo que pasó en el huerto del Edén, que nuestra anatomía humana ya está la maldad, y si no era poco lo que la ley enseñaba, que también nuestras acciones diarias mostraban que éramos culpables, porque diario seguimos fallando. Entonces, lo que demostramos es que nuestra culpabilidad es sin espacio a que alguien humano sea inocente por sí mismo, sino que todos, de una, dos o tres maneras, nos declaramos culpables por nuestras propias acciones. Y también vimos no solo que éramos culpables, sino vimos la diferencia entre, hermanos, la condena o pecados más graves que otros. Y se recuerda que lo dividimos, que en la eternidad había una sola condena, pero que en el diario vivir no es lo mismo, tienen diferentes consecuencias dependiendo de la gravedad, si es con conocimiento, antes del conocimiento, si es voluntario o por ignorancia, y vimos todo eso, ¿te recuerdan? Bueno, entonces ahorita ya sabemos lo que somos, ya sabemos que somos estudiantes de la escuela de Jesús, ya sabemos ahorita que cuesta, ya lo estamos viviendo en la carne, hay renuncia, y también ya sabemos que hay bendiciones también, ya sabemos también que es el pecado, ¿verdad? Y que ya nos dimos cuenta que mora en nosotros, ya lo identificamos, y también ya sabemos, hermanos, la consecuencia del pecado en la eternidad y también en este lado de la vida. Ahora bien, lo que vamos a tratar de empezar a ver es el tema, la sangre de Jesús. No vamos a estudiar este tema en una clase. Este tema lo vamos a estudiar, no sé, probablemente en 2 meses, 3 meses, porque este tema tendrá varios subtemas y es importante que lo estudiemos lo más a fondo que Dios nos permita,
porque aquí está centrado el objeto de nuestra fe, el centro de nuestra fe. Todo fue en esto, en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que les voy a pedir que prestemos atención. Hoy no vamos a definir todo, óigame bien, solo daremos una pequeña introducción, mencionaremos algunos términos que se usan en la Biblia, no los comprenderemos en su totalidad hoy, pero en cada clase vamos a ir agarrando pedacito por pedacito, pedacito por pedacito, para que nos quede bien claro la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primeramente pidiendo participación. Y yo sé que no estamos ignorantes de este tema, yo sé que todos de una manera empírica o teórica tenemos conocimiento de lo que la sangre de Jesús significa, representa, lo que hace. Yo quisiera empezar dando participación a los que no han tomado la clase, alguien que quiera participar, decir algo acerca de la sangre de Jesús. Este lado, nomás no se vayan a amontonar. Mi hijo. A ver. Ay, bebé. Bueno. Alguien que quiera participar, dígame. Nos limpia, muy bien. Nos limpia. ¿Alguien más? Hay perdón. Trae perdón, muy bien. ¿Alguien más? Hay poder. Muy bien, solo que ese poder hay que definirlo bien porque se puede malinterpretar. Muy bien, pero sí, tiene poder. ¿Algo más? Creo que se va que el bautismo es un símbolo que cree por fe. Ok. ¿Alguien más? Sanidad. Trae sanidad. ¿Alguien más? Salvación, sanidad, salvación. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas, quítense el cero. Vida. Trae vida, muy bien. Muy bien, vida. ¿Alguien más? Amor. Es muestra de amor quizás. ¿Alguien más? Gozo, alegría, puede ser. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? Vida eterna. Trae vida eterna. Es lo mismo que vida, pero vamos a ponerle vida eterna. ¿Alguien más? Hermanas, quítense el cero, hermanos. ¿Alguien más? Poderoso. Ya tenemos la palabra poder. ¿Alguien más? ¿Ah? Libertad. ¿Qué más? Pero no hablen entre para adentro, hablen para afuera. ¿Alguien más? Bueno, hasta ahí llegamos. No significa que ahí termine. Muy bien. Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, de una manera u otra tenemos idea de lo que la sangre de Jesús representa o vino a hacer a nuestra vida, ¿verdad? Ahora lo único que vamos a hacer es detallar un poquito más para que usted tenga más claridad. Y cuando tenemos más claridad, tenemos más fe en lo que estamos hablando, una fe comprensible, y tenemos todas las bendiciones que ya tenemos. Pero a veces cuando no conocemos a fondo o no estudiamos a fondo, ya tenemos las bendiciones, pero no sabemos que las tenemos. Y si no sabemos que las tenemos, no podemos disfrutarlas. Es como alguien que tenga hambre y no tenga ni un solo centavo para comprar comida y esté pasando hambre, y en el refri de su casa, hermano, haya un sándwich en el refri y haya una Coca-Cola bien fría en el refri. Él aguanta hambre porque no sabe que está ahí, ¿verdad? Entonces, a veces por la falta de conocimiento
eso pasa. Entonces vamos a ver unos términos, y como le vuelvo a repetir, no vamos a estudiarlos todos hoy, solo vamos a darle una pincelada. Vamos a dar un subtema que será, para la introducción, la importancia de la sangre de Jesús. Póngalo ahí, la importancia, escriba, la importancia de la sangre de Jesús. Porque lo primero que vamos a entender es la importancia de la sangre de Jesús. Importancia de la sangre de Jesús. Muy bien. Siempre tratemos de traer sangre de Jesús, nuestro cuadernito, hermanos. Muy bien. La importancia, eso es lo primero que vamos a ver para que sepamos que este estudio será muy importante. Entonces vamos a tratar la manera de atraer la atención. Vuelvo a repetir, traigamos nuestro cuaderno siempre. Nos mire nuestra hermana Sandy, ahí trae su cuaderno. Y ustedes ya tienen más tiempo y no traen sus cuadernos. Eso no está bien. Yo le decía a los hermanos en Dallas, usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted. Hoy tiene 20, tiene 19, podrá tener 30, 40 aún, especialmente los jóvenes. Hoy usted no piensa en que quiere ser pastor, usted no piensa en que quiere ser predicador, y nadie quizá lo piensa en su momento, pero aquí a unos años su mente puede cambiar. Dios lo puede llamar, y lo va a llamar usted sin conocimiento, cuando hoy está la oportunidad que usted vaya empezando a formarse. Entonces no espere hasta que usted va a ser pastor, ahí va a empezar a estudiar. No, prepárese. Las hermanas, pues, esposa de un pastor, y sin saber nada, no va a poder ayudar en el ministerio, pero con conocimiento, no, hombre, los dos van de la mano. Así que presten atención. Sí, aparte me contaba, le decía a los hermanos ayer, me contaba mi papá, hablaba con él y hablábamos de algunos conocidos de mi promoción que tenemos, y yo miraba, como me han agregado en Facebook, y miraba lo que Dios ha hecho con ellos. Hombre, obras grandes han levantado. Yo le preguntaba, ¿cómo está Julano? Porque son conocidos míos de mi promoción, de mi edad. Y me decía así, me contaba todo lo que Dios estaba haciendo con estos muchachos. Y después le preguntaba, papá, le digo, ¿y cómo están? Ya salió en el tema, me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, me dice, aquí en Guatemala, me dice, la mayoría de misiones, es que el papá de uno de ellos murió, y la iglesia, le digo, ¿ya tiene pastor? No, me dijo, no lo han enviado a la misión. Yo le digo, pero papá, pero esa iglesia es la más antigua que hay, y ahí hay muchos que saben ya. Le digo, no, me dijo, si hay muchos que saben, me dijo, pero es que las misiones ahora están pidiendo papel, estudio, me dijo, y si no hay, no se puede, me dijo, y la mayoría no lo hace, entonces no les dan para ejercer. Le digo, entonces sí está la cosa. Le digo, sí, me dijo. Imagínense usted, hermano, va a llegar a Guatemala sin nada, hermano. ¿Cómo no escribí cuando aquel hermano estaba dando clase? Porque recuerde que esto se va a dar un diploma certificado por la misión, pero no se le va a dar a cualquiera. Ahí le va, lo dejé de sorpresa para ver los responsables. Solo se le va a dar al que tiene, por ejemplo, la hermana y los hermanos que han agregado de último, pero ellos no, pero ellos desde donde empezaron, al que tiene desde el primer tema hasta donde vamos en su cuaderno especialmente para eso. Número 1. 2, va a tener que presentar también sus evaluaciones guardaditas, ¿sí?, que hemos tenido. Pero si usted no tiene su evaluación, no tiene eso, nosotros no le vamos a dar nada, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar algo? Y capaz que usted viera a predicar mentiras allá. Viene de la misión. No, cuidado. Ya tiraron sus evaluaciones ustedes. Entonces, la responsabilidad cuenta, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a ir empezando. Entonces vamos a ver algunas cosas. Voy a pedir que me ayuden con la escritura.
y vamos a tratar de verlo de un solo. Vamos a partir esta clase en dos porque el tiempo no me ha alcanzado siempre. Vamos a ver la importancia de la sangre de Jesús. Lo primero que vamos a ver es, número 1, lo voy a hacer pequeño si no me alcanza, es vida. Estos términos que voy a usar no son sacados de mí, sino fue todo lo que encontré, hermano, en el Nuevo Testamento acerca de la sangre de Jesús. Hermana Sandy, ¿me ayuda? Me busca Levíticos capítulo 17. Levítico capítulo 17. Levítico. Vamos anotando de una vez. Levítico capítulo 17, verso 11. Ese me va a buscar. Yo le digo cuando lee. También, hermana Jackie, me hace un favor. Me busca el mismo libro de Levítico, capítulo 16, verso 30. Hermana Liliana, me busca por favor el mismo libro de Levítico, capítulo 6, verso 7. Vamos a ver lo primero. Vuelvo a repetir, vamos a ver 10 beneficios, bendiciones que trajo la sangre de Jesús a nuestra vida, pero no vamos a estudiar todo centrándonos en una palabra hoy, solo vamos a darle una pincelada. Quizá va a quedar alguno confundido, otro va a entender un poco, pero en las siguientes clases vamos a ir viendo término por término para que vaya quedando claro la aplicación a nuestra vida y la bendición que trae a nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo primero que es vida. Y hermana Sani me lee Levítico 17:11 y prestemos atención. Sí, bajo la alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien, denme un momento, hermano. Aquí esto era para otro punto. Léame el 14, pero igual ya lo adelantamos. El 14, aquí ya me adelanté yo otra palabra. 14, el mismo capítulo. Sí. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ok. Hazme una pausa ahí. Aquí me adelanté yo en estos textos, son para la siguiente palabra. Así que me espera mana Jackie, mana Liliana. Entonces me ayuda mano Encarnación, me busca Génesis 9:4. Hermana Sandy me lo va a leer otra vez, perdón. Aquí yo me salté las letras. Hasta ahorita estaba reflexionando. Esos versos van a ser para la siguiente palabra, 9:4. Bueno, primero vamos a ver vida. Léamelo otra vez, hermana Sandy, disculpe. 14, ¿verdad, Sí, 14. Dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Muy bien, gracias hermano. La vida de toda carne es su ¿qué? Tu sangre. O sea que la vida está en ¿qué? En la sangre, ¿verdad? Muy bien. Hermano Encarnación, Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida. ¿Y cuál es la vida de la carne? La sangre. Significa que la sangre es vida y la vida es sangre. Entonces, la primera palabra que estamos viendo es que recuerde que la Biblia dice, vamos a verlo a fondo después, solo voy a mencionar, que nosotros estábamos, en Efesios capítulo 2, verso 1 dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio ¿qué? Vida. ¿Y a través de qué nos dio vida? Su sangre. Significa que sin que Jesús
derramara su sangre, nosotros nunca hubiéramos tenido vida. Aparte de eso, la Biblia en Romanos dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Y nosotros estábamos todos condenados a muerte, ¿verdad? Significa que nosotros ya no teníamos escapatoria ni salida, sino que nosotros íbamos a morir rotundamente, ¿verdad? Pero a través del sacrificio de la cruz, que es la sangre derramada de Jesús, Dios quitó esa condena derramándola en su Hijo, y ahora nosotros tenemos a través de la sangre de Jesús, ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. Entonces, la primera importancia que vemos de la sangre es que sin sangre no hay vida. Si esa sangre de Jesús no hubiera sido derramada, nosotros jamás hubiéramos podido tener vida. Jesús pudo haber venido solo a predicar, pero no hubiéramos tenido vida. Porque la misma Biblia lo enseña en el libro de Hebreos, carta de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Significa que tendría que haber la participación de ¿qué? Sangre, para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida eterna, ¿me entiende? Entonces era necesario que Jesús derramara su sangre. Él podía venir a predicar y terminar el ministerio y regresar a su lugar de donde él venía. Yo vengo del Padre, yo vengo del cielo, vosotros sois terrenales, yo soy celestial, decía. Pero no, por eso él desde que vino, él dijo que él venía a hacer la voluntad del Padre. Y él les dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Entonces, sin que Jesús hubiera derramado su sangre, jamás hubiera habido una esperanza para usted, para mí, para nadie. Era necesario que la sangre de Jesús fuera derramado para que nosotros pasáramos de muerte a vida. Es lo primero. Después lo estudiaremos profundo y solo es una pincelada. Vamos a ver ahora otra cosa más que también la sangre de Jesús vino a hacer nuestra vida. Número 2. Expiación. Expiación. Muy bien. Y ahí sí vamos a leer los versos que di primero. El mismo libro de Levíticos, igual. Capítulo 17. Ahora sí, vamos a leer el verso 11. Hermano Tomás Tolo, ahora me lo lee usted. Y los textos que di anteriormente, que fueron también Levítico 16, que tiene Manayaki 30, y también el mismo libro de Levítico, capítulo 6, verso 7, que tiene hermana Liliana. Muy bien. Bueno, ya vimos el primer punto, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer el segundo. Expiación. Muy bien. Estas palabras las vamos a ir viendo poco a poquito, qué significan, de dónde vienen, etcétera. Hoy solo queremos ver la importancia general, ¿sí? Bueno, expiación, Levítico 17:11. Estamos viendo la importancia de la sangre de Jesús. Muy bien, 17:11, ¿sí? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien. Como la vida de toda carne está en la sangre, y Dios se lo dio al antiguo sacerdocio para ofrecer sacrificios de sangre, pero en aquel tiempo, como Jesús todavía no había sido revelado, eran animales, machos cabríos, ovejas, becerros, palominos, animalitos, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de Dios? Era que el sacerdote ofreciera
la sangre de ese animalito como expiación a grandes rasgos para quitar la culpa de la cual había adquirido el hombre por el pecado que había cometido cualquiera que fuera. Entonces tendrían que matar un animalito, ofrecer esa sangre como expiación por la transgresión, el pecado, el error que había cometido el miembro de la nación de Israel. Y eso lo tenían que hacer a través de ¿qué? De sangre. Muy bien. 16:30, hermana Jackie. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando ofrecían la sangre como expiación del animalito, porque Cristo no había sido revelado, entonces esa expiación de sangre quitaba la culpa del que ofrecía el sacrificio, del que traía el animalito al sacerdote para que fuera ofrecido por su falta. Y entonces después de que ofrecía la expiación, ¿y a qué ofrenda era recibida? A aquel hombre que había cometido un error quedaba limpio. ¿Me entiende? Quedaba sin culpa. 6:7, hermana Liliana, por favor. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Oiga, el sacerdote ofrecía el animalito y la sangre del animalito para quitar culpa, para que el hombre tuviera perdón, ¿verdad? Entonces, la expiación tendría que ser a través de, en aquel momento eran sangre de animalito, como dice el libro de Hebreos, pero el hombre ya lo hacía como algo de tradición, le había perdido el significado hasta que ya eso quedó inválido y era necesario traer una sangre, ahora no de animalitos, eso lo vamos a ir viendo también en los temas siguientes, sino una sangre no de un hombre, sino de Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, porque la sangre de animalitos ya no era suficiente, el pecado del hombre se había multiplicado. Entonces ya vimos, la sangre nos dio vida y la sangre de Jesús expió nuestra condena, nuestro pecado, ¿verdad? Vemos el tercer término. No estamos viendo totalmente, estamos viendo parcialmente los términos, nomás una pincelada para entrar. Vamos a ver ahora, esto ya lo mencionaron ustedes, número 3, perdón. Perdón. Muy bien. Y vamos a leer, hermano Pedro me lee Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Y podríamos también leer Colosenses, hermano Julio, me lee, Julio Tecum, porque hay 2 Julios, ¿verdad? Sí. Me lee Colosenses capítulo 1, verso 14. Vayamos escribiendo para no irnos quedando, hermano. Muy bien. Vamos a ver este término también. Y si está listo, leemos Efesios 1:7. El tiempo ya no vamos otra vez. ¿Lo tiene ya? En quien tenemos redención. Fuerte, hermano, fuerte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención en su sangre, ¿qué cosa tenemos? El perdón de pecados. Entonces, la sangre de Jesús
trae también, y cuando hablamos de perdón, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que entendamos la palabra perdón, pero leemos primero Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, oiga, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la sangre de Jesús nos dio vida, expió, quitó nuestra culpa y nos dio perdón. ¿Y qué es perdón? Así a grandes rasgos, después lo veremos más profundo. Es, por ejemplo, le pongo un ejemplo, que yo le debiera a la hermana María, que unos $10,000. Y de repente ella me dice, hermano Giovanni, le perdono la deuda, ¿verdad? ¿Ella podría venir a cobrarme otro día? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Lo perdonó, ya me la quitó, ¿verdad? Sí. ¿Ella podría cobrarme la mitad, aunque sea? ¿El 10% de lo que le debía? ¿Verdad que nada? ¿Por qué? Porque ya perdonó la deuda, ¿verdad? Ahora entendemos lo que significa perdón aquí. Nuestra condena fue quitada, fue arrancada. ¿Me entiende? Por eso cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que Él clavó el acta de los decretos que habían en contra de nosotros en una cruz y avergonzó a las potestades públicamente. Significa que aquí donde estaba usted y todo lo que usted, hermano, había cometido y yo y aquellos del pasado, hermano, fue arrancado, fue quitado, fue perdonado, ¿me entienden? Entonces, la sangre de Jesús nos dio vida, fue usado para expiar, quitar nuestra culpa y para perdonar nuestra deuda. Porque aquí quitó la culpa y aquí perdonó nuestra deuda. Muy bien, vemos otro término más. Vamos a ver el número 4, reconciliación. Si se dan cuenta, casi todos los términos que estoy poniendo, ustedes lo dijeron. Solo necesitamos darle una pincelada. Reconciliación. Muy bien. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ver un par de textos para darle un poco de base. Reconciliación. Vamos a ver. Segunda de Corintios. Vamos a hacerlo voluntario porque, hermano, así me turbo la mente yo pensando en sus nombres y el nombre y lo que escribo. Dice, el que me lo va a leer diga yo y levanta su mano y lo busca. Segunda de Corintios. ¿Alguien yo? Diga yo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. ¿Alguien yo? Dije yo. Muy bien. Hermano Encarnación lo va a leer. Cuando yo digo el texto para ser más rápido, hermano, que pensando en el nombre y en lo que escribo, capaz que voy a escribir algo diferente ahí. No, mejor usted dice yo y yo hace que lo demos. Reconciliación, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 hasta el 21. Solo ese vamos a poner. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que nos conoció, al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Muy bien. Oiga, nos reconcilió por medio de Cristo y a través de Cristo. Y el que no tenía pecado, lo hizo pecado. Murió como un pecador en una cruz, porque la cruz era un signo de maldición, un signo de... Eso solo lo merecía el asesino, el violador, ¿me entiende? Y Jesús murió en una cruz. ¿Y cómo dice la Biblia? Que decía, maldito el que muere en un madero. Significa que en la cruz, pero cuando hablamos de cruz, ¿estamos hablando de la madera o de qué estamos hablando? De la sangre que se derramó en la cruz. Porque aún Jesús dijo, la carne, ¿qué dijo? La carne para nada aprovecha. Él sabía perfectamente bien que su ministerio no solo era venir a dar las buenas nuevas, a mostrar a Dios, sino se concluía cuando Él derramara su sangre. Es por eso que se recuerda que la Biblia dice que había un soldado que le puyó el costado y que él se sorprendió porque a la hora de puyarle el costado salió agua ahí. ¿Lo han leído o no lo han leído? Se los dejo como tarea, pues. Porque él necesitaba derramar toda su sangre. ¿Y dónde empezó a derramar Jesús su sangre? No diga que tomó la clase y ya le dieron a él. Él no hasta la cruz empezó a derramar su sangre. Él empezó a derramar su sangre en el huerto del Edén. Se recuerda que la Biblia dice que cuando él oraba intensamente, profundamente, su sudor eran como ¿qué? Como gotas de sangre. Eso lo vamos a ver también en el estudio, cómo todo jugó un papel importante y todo era desangrar el cuerpo de Cristo. Los latigazos, no se los adelanto, ahí vamos a verlo después. Entonces, Dios, a través de la sangre de Jesús, lo reconcilió con Dios, como dice el apóstol Pablo, vosotros que no erais pueblos, ¿verdad? Entonces, a través de la sangre de Jesús, hubo una reconciliación entre los hombres y Dios. ¿Me entiende? Bueno, vamos al siguiente término. Vamos a ver el 6. Sí, 6, ¿verdad? No, 5. Redención. Cada punto de esto lo vamos a ver poco a poquito. Hoy solo quiero dar una pasadita nada más. Redención. Redención. Vamos a leer, ahí me dicen yo, que ya está, ya primero. Nuevamente vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7. Vamos a leer también primera carta de Pedro. ¿Alguien yo? Okay. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 18. También vamos a leer, aquí hay varios textos, vamos a tratar de leer un poquito. Vamos a leer también Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9. ¿Alguien yo? Muy bien, capítulo 9, verso 11 y verso 12. Aquí tengo muchos textos, vamos a leer nomás un par, porque si no, con esto vamos a dejarlo, porque si no, vamos a ir aquí mucho y vamos a estudiar después esta palabra. Muy bien, vamos a ver redención. Ahora bien, vamos a entender lo que es redención. Ahí nos van a mencionar unas palabras para que no sea yo el que le vaya a dar el significado. Muy bien, léanme Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata. Muy bien. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muy bien. O sea que a través de la sangre fuimos redimidos. ¿Y qué es redimidos? Es rescatados, y los textos que me guardé, comprados, ganados. Esto es lo que la Biblia dice sobre redención. Es rescatar, comprar y ganar. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Porque sí, no creo que usted piense que venimos del mono. ¿O sí? ¿Quién nos compró a nosotros? No, sí, no, perdón. ¿Quién nos creó? Hasta me confundo al verlo. ¿Quién nos creó? Dios. Es que se quedan así como, me asustan, hermano. Dios nos creó. ¿No se acuerdan? Tomó tierra, polvo, hizo lodo, deformó y luego sopló en tu nariz aliento de vida, ¿verdad? Bueno, o sea que nosotros desde un principio ya éramos propiedad de Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando el hombre y la mujer pecaron, vendieron voluntariamente su voluntad al diablo. Y Jesús dijo que el que, hermano, es esclavo, que el que peca es esclavo del pecado. Significa que de alguna manera somos propiedad de Dios, pero nosotros nos vendimos al diablo, nos regalamos al diablo. Entonces Dios pudo haber venido y haberle dicho al diablo: estos son míos, así que dámelos, son salvos ya. Pero la justicia de Dios hubiera quedado en duda, ¿verdad? Entonces Dios, para no quebrar su naturaleza justa, Él nos redimió. ¿Qué significa? Nos compró, rescató, nos ganó. ¿En dónde nos compró? En la cruz. ¿A través de qué? La sangre. Por eso decimos que valemos la sangre de Cristo, porque Él, aún siendo propiedad de Él, nos volvió a comprar en la cruz a través de la sangre de Jesús al diablo, y ahora somos libres, somos rescatados, somos comprados y somos propiedad exclusiva de Dios. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos de redención, lo veremos en las clases también. Veremos la última, ¿cuál nos falta? 6, ¿verdad? Sí. Veremos santificación. En este punto hay muchos pasajes, pero solo tomaré uno nada más. Santificación. O sea, estamos teniendo una idea general, ¿verdad, hermanos? Una idea general. No estamos entrando a todo el punto, sino general. Aquí no escribí texto, pero vamos a leer Romanos, déjeme ver, si no están en el 29, están en 30. Romanos 8, 29 y 30. 8, verso 29 y al 30. ¿Alguien yo? Muy bien. Okay, muy bien. Entonces vamos a hablar de santificación. Nos santificó. Romanos 8, 29 y 30. Léanmelo en voz alta cuando lo tengan. Y estoy haciéndolo más rápido porque el tiempo no me ayuda, hermanos. Romanos 8, 29 al 30. Fuerte, escuchen. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien.
Entonces, mire, algo sucedió cuando Jesús derramó su sangre. Y la palabra no estaba ahí, pero vamos a explicarlo. Santidad. ¿Qué entendemos nosotros por santidad, hermano? Me voy a hacer una pregunta mejor, para más rápido. ¿Somos santos nosotros? ¿Sí o no? ¿Han dividido la cosa? Estamos peleando, quién es más y quién más, quién más no, quién más sí. ¿Somos santos? Bueno, vamos a ir por lado. ¿Somos santos en este lado? Vamos a ir pila por pila. ¿Somos santos de la primera pila? ¿Somos santos, hermanos? Yo me quedo neutral, hermano. Buscamos la santidad. ¿Somos santos o no? Sí, amén. Vamos a salir de esa duda, pues. Bueno. ¿Somos santos? Sí y no. ¿Sí? ¿Cómo sí y no? Usted ya, hermano, se equivocó. No, déjeme explicarle. Mire, la santidad, vamos a definir lo que es santidad primero. ¿Qué es santidad? Lo más sencillo. Pureza. ¿Alguien más quiere decir? Sin la paz y la santidad nadie verá al Señor, y usted no sabe lo que es santidad, entonces ¿cómo va a ver a Dios? Diga, hermano Tomás. Evitar el pecado. Hermano Tomás, ¿qué va a decir? Evitar el pecado. Mientras piensa el hermano, ¿alguien más? ¿Ah? Guardarse para Dios. Apartado. Muy bien, apartados. Ahí vamos a ponerlo de una vez ya, porque ya estamos. ¿Hermano Tomás quiere participar? Él dijo el hermano. Ok. Bueno, es que en este punto no quiero inundar porque lo veremos también. En este punto hay mucha confusión porque sí y no, y sí y no. O sea, lo que no hay es una comprensión clara, porque santidad lo que significa es apartado, consagrado para uso exclusivo de Dios, hermanos. No, por un ejemplo rapidito que lo vamos a ver después. Recuerda que todo lo que iba a servir en el tabernáculo, desde la tela, recuerda que no se podía usar material, o sea, herramienta de hierro para construir el tabernáculo, porque tenía que ser santo, ¿verdad? Y aún, muy rápido, todo lo que entrara tenía que ser santificado, apartado. Por ejemplo, los utensilios que se usaban, ¿cómo se santificaban en el antiguo pacto? Con sangre de animales. Y luego de ser santificado, o sea, apartado, se metían al templo. Ahora, esos utensilios, la copa, etcétera, ¿podían usarse afuera del templo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque eran apartados para uso exclusivo de Dios, ¿no, mi hermano? Entonces, se recuerda cuando, hermano, el hijo de aquel rey, el rey murió, el hijo dijo, vayan a traer las copas que eran del templo, ¿se recuerda? Y empezó a tomar vino con sus amigos, y de repente apareció una mano en la pared, ¿se recuerda? Que escribió una escritura, Mene, Mene, Tekel, Upersim, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Cuál había sido el problema? Que esos utensilios eran solo apartados para uso exclusivo del templo. Y él había deshonrado lo que era apartado para el templo. Significa que santidad no es otra cosa que más ser apartado y consagrado para uso del Señor. Mis manos para uso del Señor, mis ojos para uso del Señor, mi mente para uso del Señor, toda mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón, todo es para Dios. Eso es santidad. Ahora, entonces, ¿qué es la ropa? Entonces, ¿qué es el vocabulario? ¿Qué es la música? Es producto de mi santidad. Pero la santidad es una vida apartada para Dios. Se recuerda que Jesús en capítulo 23 de Mateo, cuando se enfrentó a los fariseos,
Los fariseos eran impecables en la forma de hablar, en cómo vestían, pero el problema era que eso no era la santidad, era producto. Pero él les dijo: ustedes son sepulcros, o sea, son tumbas blanqueadas con cal, por encima se ve bonito, pero debajo hay hueso de muerto, porque la santidad no es solamente externa y no comienza por fuera, comienza por dentro. Lo dijo: limpiad por adentro para que se limpie por fuera también. Significa que la santidad no es más que una vida apartada para Dios. No solo hablemos del fruto, que es la vestimenta, el vocabulario, la música, sino que mis ojos, mi mente, todo sea para uso exclusivo de Dios. Bueno, definimos lo que es santidad. Ahora vamos a ver por qué dije sí y no. La santidad tiene 3 etapas. Número 1 es la posicional. Aquí me pone posicional. No sé si me equivoqué aquí en letra. Sí, creo que sí. Posicional, número 1. Número 2, progresiva. Esto lo estudiamos nosotros con los hermanos de las 7 hace tiempo, con versos y todo, y lo vamos a estudiar aquí también. Progresiva. Me estoy confundiendo. Progresiva. No se preocupe tanto en esto, que lo vamos a estudiar. Progresiva y la total. Muy bien, doy una pincelada nada más, no es el tema. Vamos a verlo más despacio. La posicional es mi posición delante de Dios. La progresiva es la que yo estoy viviendo y viviré hasta que yo muera o hasta que Cristo arrebate a la iglesia. Y la total se llevará a cabo hasta que Cristo venga por la iglesia y el cuerpo, que es en donde mora el pecado. Romanos 7, ¿recuerda? Sea separado. Capítulo 15 de primera carta a los Corintios: lo corruptible, lo pecaminoso, lo caído, lo deformado en el huerto de Edén, sea vestido de incorruptibilidad, de glorificación, de santidad. Significa que, voy a explicarlo rápido. Esta es mi posición delante de Dios, como Él ya me mira. Esta se va dando en lo que yo soy realmente ahorita, en esta vida. Y esto se dará hasta el final, cuando mi cuerpo sea separado y reciba nuevo cuerpo glorificado, que no tendrá más deseos malos, más pensamientos malos. Regresaré a la perfección que teníamos en el huerto del Edén, el estado de inocencia. Muy bien, voy a explicar. Entonces nosotros, a través de la sangre de Jesús, nosotros posicionalmente delante de Dios ya somos santos. Por eso el apóstol Pedro escribe a los santos de la iglesia de Filipo, a los santos que están en Capadocia, que están en Galacia, en Bitinia, ¿me entienden? Y a los santos, pero también ve las cartas y les exhorta a no pecar, les exhorta a guardar el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, pero los llama santos. Entonces, voy a explicar esto rapidísimo. ¿Qué es esto posicional? Nosotros ya tenemos santidad. Nosotros ya somos santos en posición, mas no en nuestro diario vivir todavía, que eso es lo progresivo. Por eso dije sí y dije no. Sí delante de Dios, pero no en nuestras acciones diarias. Voy a explicar esto. La Biblia dice: de Cristo vosotros estáis revestidos. ¿Qué significa estar revestido? Es volverse a vestir, ¿verdad que sí? Entonces, le pongo un ejemplo que yo estoy usando para que usted me entienda. Agarro al hermano y yo le digo: hermano, ya tiene ropa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo ven desnudo ustedes? ¿Por qué no contestan? Sí, trae ropa. Bueno, que sea por ponerme atención, está bien. Él ya viene vestido, pero yo lo quiero revestir. Entonces yo le digo: hermano, fíjese que los hermanos están muy serios en el culto y quiero cambiarles la cara para que se rían un poquito. No, pero no, ¿verdad? Ustedes están sonrientes, sí, es nomás un decir, ¿me entiendes? Así que lo vamos a vestir a usted de rana, ¿no?
y le traigo un disfraz de rana grande para él. Pero antes que ustedes vienen, lo vamos a revestir o disfrazar, que es en otra palabra, y sobre su ropa le pongo yo el disfraz de rana. Y se pone en la puerta, hermano, ahí, le digo, y allá está el hermano como rana. Ok, está revestido, está disfrazado. ¿A quién va a ver usted? A la rana, ¿verdad? ¿Podrá ver usted lo que está adentro? Porque él está revestido, está rana. No va a decir mal, hermano, no estamos dando ejemplo, no va a decir mal. No es rana, hermano, no. Entonces, cuando usted lo vea en la puerta, usted no va a saber que es el hermano, ¿verdad? Usted no puede ver, al menos que le quite la máscara, entonces lo vea. Usted solo ve lo que está sobre él, ¿verdad? Y él parece una rana. ¿Pero es rana o no? No, ¿verdad? Pero está revestido de rana, ¿verdad? Ok, ¿ya me entendió dónde al punto? Entonces, la sangre de Jesús nos revistió. ¿De quién? De Cristo, de Jesús. Se oye feo, no quiero usarlo, no, mejor no lo voy a usar. Significa que cuando Dios me ve, le ve, nos ve, ¿a quién ve? A Jesús. Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús. Y Jesús era, fue y será santo, ¿sí o no? Entonces, si ve a Jesús, cuando nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? ¿Santos o imperfectos? Santos. ¿Ya me entendió? Entonces, nosotros ya somos santos, pero posicionalmente. ¿El hermano era rana dentro del disfraz? No. ¿Y nosotros dentro de Cristo ya se ajusta a esa santidad? No. Pero ya tenemos posicionalmente la santidad. ¿Me entendió? Y eso fue a través de la sangre. Los cubiertos y todo era bañado, cubierto de sangre. Y nosotros fuimos también lavados, cubiertos por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, vamos rápido, que si no me voy a hermano. Esto está muy bonito, hermano, pero no quiero excederme el tiempo. 7. Justificación. Ya el tiempo me avanzó, hermano. Justificación. Justificación. Romanos 5:9. No oigo ningún yo. Romanos 5:9. Muy bien. Romanos capítulo 3, 24. Romanos capítulo 3, verso 24. ¿Alguien yo? ¿Quiénes fueron? Esta hermana, ¿qué más fue? ¿Quién más fue? Porque hay varios, aparte de ella, ¿quién más? ¿Quién? Hermano, las dos me van a leer. Sitúense Romanos 3, usted, hermana Jackie, en el verso 24. Y hermana María se va a situar en el verso 20. Bien, vamos a ver solo eso nada más para que luego vamos a... Ya mi letra va así para abajo, pero sí voy a comprar una pizarra con líneas, hermano. Muy bien. Vamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? O sea, la idea solo es tener una breve sensación de que esto es muy importante y que esto es juega un papel importantísimo. Bien, ¿lo tenemos? Romanos 5:9. Ok, vamos a ver esto. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Estamos justificados en su sangre. Ok. Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, fuimos justificados a través de su sangre, ¿cómo? Gratuitamente. Para nosotros fue gratis, pero para Dios no. Fue la sangre de su único Hijo. Pero para nosotros vino gratis, ¿verdad? Muy bien. Verso 20, hermana María, del capítulo 3. Por las obras de la ley, ningún ser humano ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Nadie podrá justificarse delante de Dios por las obras que haga. Aunque se intente hacer la mejor versión suya, usted nunca podrá ser justificado por lo tan bueno que usted llega a ser. Porque la única manera de ser justificado es a través de la sangre de Jesús. Ahora, como salvo, yo tengo obras que dan testimonio que yo soy salvo, pero no para ser salvo. Ahora bien, hablo de esta palabra. Dios, el creador del universo, y Él tenía el derecho de emitir las leyes también de su propiedad, ¿verdad que sí? Usted compra una casa y no cualquiera entra y agarra los que están sobre ellos, sí, porque usted es el dueño, ¿verdad? Usted dice quién entra, quién no, que agarra, que no agarra, ¿verdad? Entonces Dios también puso leyes y Él dijo claramente que esto y esto y esto es pecado. Y dijo, y el que comete pecado será apedrado, y más adelante, o sea, la condena del pecado es muerte. Él dio la ley y Él dio la condena, ¿verdad? Y el hombre pecó. Significa que la justicia de Dios demandaba que alguien tenía que morir. Dios podía, Él decir, no, pues arranco lo que dije y viven todos, y no va mi hijo a la cruz. Podía, pero no está en Dios la injusticia y no está en Dios decir y arrepentirse de lo que dijo, porque es Dios, es perfecto, ¿verdad? Entonces Dios podía, pero no está en Él, en su esencia. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Él para satisfacer esa ley que Él mismo había dado? ¿Qué hizo? Envió a su Hijo y cobró en su Hijo esa ley y esa condena, y vació la copa que nos tocaba a nosotros de la ira sobre su propio Hijo, y ahora lo que Cristo ganó pasó a ser de nosotros, y ahora nosotros, esa ley fue quitada, esa condena fue quitada, ahora nosotros delante de la ley fuimos justificados. ¿Entendió esa parte? Lo vamos a ver con más tiempo, que ahora ya me alcanzó. Vamos a saltearnos el siguiente, quiero ver 2 y último vamos a ver esto. No, de una vez 8, de una vez esto. Es el objeto de nuestra fe, o sea, centro, motivo, es el, ya casi termino, hermano. Es el objeto de nuestra fe. Es el objeto de nuestra fe. Muy bien, vamos a un solo verso. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Nadie. Exacto. El hermano que dijo yo para darle participación. Romanos 3:25 es el objeto de nuestra fe. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia de pecados pasados. Muy bien.
por medio de la que fe en su, ¿prestaron atención? Por medio de la fe en su sangre. Significa que nuestra fe se basa en ¿qué? En su sangre derramada, el sacrificio. Todas las palabras que podamos usar van a caer en la sangre que se derramó, porque era lo que traía. Vamos a ver. Sin sangre no hay. Sin sangre no había. Sin sangre no hay. 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 Sin sangre no hay nada. Porque era necesario la sangre. En la sangre está la vida. Por medio de la sangre se expía, se quita culpa. Por medio de la sangre se quita lo que debemos, el perdonado. Por medio de la sangre podemos llegar a Dios, somos reconciliados. Por medio de la sangre fuimos comprados, ganados, rescatados. Y por medio de la sangre nos presentamos aún con imperfecciones posicionalmente santos delante de Dios. Y por medio de la sangre la ley se satisfació. Y por medio de la sangre es que nuestra fe radica. O sea que nuestra fe está basado ¿en qué? En la sangre de Jesús. Si Jesús hubiese venido y Él no hubiera ido a la cruz, ¿se recuerda? Que el diablo eso quería. ¿Se recuerda? Lo tentó en Mateo 4. Que dijo, ¿sabes qué? En la última tentación dijo, mira todo eso, los reinos de la tierra, si quieres, yo te los voy a entregar. En otras palabras, él sabía lo que venía. Recuerda que desde que nació buscó asesinar a los niños, ¿se recuerda? Para encontrar al Mesías. Es como que le dijera, ¿sabes qué? No vayas a la cruz, yo te lo voy a entregar lo que vienes a ganar. Solo haz una cosa nada más. ¿Qué cosa le digo? Adórame, póstrate delante de mí. El diablo quería evitar que él fuera a la cruz a derramar su sangre. ¿Me entiende? Y se recuerda que el apóstol Pedro también fue usado por Satanás. Jesús le dijo que iba a ir a morir y que el apóstol Pedro lo agarró aparte como amigo, le dio un abrazo. Vení, Jesús dijo, no hombre, no vayas a la cruz, que estas cosas no te acontezcan, hombre. ¿Qué le dijo Jesús? ¡Hey! Le dijo, apártate de mí, amigo, le dijo. Satanás le dijo. Porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, no existiría fe y no existiría ninguna de estas cosas, ¿entiende? Entonces la sangre de Jesús es lo que vino a concluir la obra de Dios. Por eso Él nunca lo escuchamos predicando consumado es, sino la única vez que dijo consumado es fue cuando se fue ya, entregó el Espíritu. Porque se concluyó la obra cuando Él derramó la sangre que era necesario para vida, para etcétera, para todo. Así que nuestra fe se centra y descansa en la sangre de Jesús. Porque en la sangre de Jesús obtuvimos todos los beneficios. 9, rapidito, ya termino, discúlpenme. 9, pasamos rápido con estos puntos. 9, entrada. Ya corro con este punto, como quieran lo vamos a ver más despacio. Y no será el único tema, habrá muchos subtemas más. Vamos a ver Hebreos 10:19. Muy bien, gracias. Hebreos 10:19. Muy bien. 2 textos vamos a ver para que no nos extendamos. Efesios 2:13. Efesios 2:13. ¿Alguien? Yo. Muy bien. Efesios 2:13. Muy bien. Y vamos a anotar de una vez el otro para ya terminar de un solo. La palabra lo usé, pero tendrá sus sinónimos. Pero quise usarlo, la palabra de donde se derivan todos. Vencer. 10. Vencer. Sus sinónimos, victoria, victoriosos, etcétera, pero vencer, ¿qué? Ahí está, vencer, 2 puntos,
Alguien, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Alguien? Muy bien. Apocalipsis. Vamos a terminar ya. Y luego me pasa un pianista. Todavía no. 12:11. Muy bien. Vamos a ver rapidito esto ya para terminar ahí rápido con la clase de hoy. Y tenemos ya entrada, mientras terminan de escribir los hermanos, esperamos ya casi terminamos, solo así una pincelada rapidito y nos vamos ya. No he excedido tanto la hora, pero quiero hacerlo lo más breve posible. Ya tenemos todos de copiar. Bueno, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Oiga, tenemos plena libertad de entrar al lugar, dice, santísimo. Muy rápido. Se recuerda que en el antiguo pacto se construyó un tabernáculo, ¿verdad? Y ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿verdad? La primera parte era el atrio, la segunda parte el lugar santo y la parte más profunda el lugar santísimo, la cual está hablando ese verso ahí. El atrio, todos podían llevar su sacrificio, su animalito, su ofrenda, y los sacerdotes ahí quemaban el sacrificio. Al segundo lugar, que era el santo, no podía entrar. Es más, mire, está un poco tremendo esto. Las mujeres no podían entrar ni siquiera al atrio, sino fuera del tabernáculo. Eso es un punto que después vamos a ver. Desde ahí empieza la limitación. El hombre podía entrar del pueblo, pero nada más al atrio. Y del atrio al lugar santo no podía entrar más que solo los sacerdotes en turno. Y al lugar más profundo, que era el lugar santísimo, no podían entrar ni los sacerdotes en turno, ni el pueblo, ni nadie más que el sumo sacerdote en turno. Y no podía entrar cuando él quería. Podía entrar ¿cuántas veces? Una vez al año. ¿Y qué simbolizaba el lugar santísimo? La presencia de Dios, el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que el pueblo no podía hablar con Dios? ¿Se recuerda? Sino que hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. ¿Qué le dijo cuando le llamó Dios a Moisés? Le dijo: Él te será por boca y tú le serás a ellos por Dios. Porque ellos no podían hablar con Dios. Bueno, eso es uno. Entonces, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año nada más. Oiga bien, y todavía está tremendo esto. Le amarraban la campanita a la orilla de la túnica y una cuerda en la pierna. Si el sumo sacerdote entraba y no se purificaba correctamente, la campanita dejaba de sonar. ¿Y qué simbolizaba eso? Que había muerto. ¿Y por qué lazo? No podía entrar nadie ahí porque moría. Tenían que jalarlo con un lazo para afuera. Oiga bien. O sea, nadie podía encontrarse con Dios en ese tiempo antes de Jesucristo. Y el pueblo, oiga bien, esto está muy bonito. Quiero terminar, pero como quiera me viene solamente. Por ejemplo, el hermano apartaba una su ovejita. Hoy, en un año, en diciembre del otro año, vamos a ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y ese año el sumo sacerdote va a entrar. Muy bien, el hermano agarraba su ovejita, le daba de comer buena hierba y lo cuidaba bien, que no le pegara el sol ni nada, bien bonito, también bañadito, porque ese era su sacrificio para dentro de un año. Dentro de un año la ovejita tenía que estar gordita, porque recuerden que tenía que ser sin defecto, ¿verdad? Y él lo llevaba un año, tenía que caminar, todos se iban encontrando en peregrinaje donde están los salmos progresivos. Y ahí iban caminando, cantando, y llegaban hasta Jerusalén, y todo el pueblo de todas las tribus ofrecían, y también naciones también, ofrecían su animalito
durante la fiesta, y un día en la fiesta el sumo sacerdote iba a entrar a verse con Dios para ver si todo lo que se había ofrecido era aceptado por Dios. Y si era aceptado por Dios, había perdón, ¿verdad? Había limpieza. Ya miramos parte del verso 6. Oiga, y el pueblo entonces, todos estaban allá, esperando a ver qué pasaba, qué iba a decir Dios. Y el sumo sacerdote entraba. Y si el sumo sacerdote entraba impuro, moría, ¿verdad? Había tristeza afuera. Y si el sumo sacerdote, porque si usted lee los libros de historia, él no era recibido por Dios, no había agrado por Dios en todo lo que se había hecho, el sumo sacerdote salía y no decía nada, con la cara va. Y el pueblo entonces entendía que Dios no había expiado, que Dios no había perdonado y que no le había agradado a Dios. Y el pueblo tenía que volver esos kilómetros que caminó tristes. Y tenían que esperar, ¿cuánto? Otro año para ver, no a Dios, a un hombre que le iba a traer la respuesta de Dios. ¿Me entiende? Imagínense que hoy estuviéramos así, hermano. Está tremendo. Bueno, pero entonces la Biblia dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, dice que hubo un fuerte temblor. Y en el templo que estaba en Jerusalén, el velo que simbolizaba la división al lugar santísimo de todo lo demás, estaba ahí. Ese velo, yo les dije a algunos que me averiguaran, yo no recuerdo bien, pero yo se los dije, creo que tenía 10 centímetros de ancho. O sea que era una tela de este grueso, miren. Y no recuerdo si eran 25 metros de altura. O sea, era como un muro, pues, ¿me entienden? Que los historiadores dicen que podían amarrar un caballo a una orilla y otro allá y jalar, y no podían romper ese velo. O sea, no había fuerza que lo pudiera romper. Pero mire, cuando Jesús murió, se derramó toda su sangre, entregó el Espíritu, algo pasó, tembló la tierra, y ¿qué dice la Biblia? Que el velo del templo se rasgó, se partió, sin que nadie lo tocara. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué había dentro? La presencia de Dios. Salió para todos los hombres, pero fue a través de la sangre. Entonces, hoy podemos venir a la iglesia, cantar, tocar, predicar y estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ya no solo está aquí, sino está en nosotros también a través del Espíritu Santo. Y mire, ¿y cuánto tiempo? ¿Cada vez al año? No. Todo el tiempo. Pero eso se logró solo a través de la sangre. Aquellos no pudieron tener esto que nosotros tenemos. Por eso hay que valorar esto. Bueno, vamos al último una vez. Ya leímos esto todo, ¿verdad? ¿No? Efesios 2:13, ¿no? Oh, leámoslo así rapidito, vamos a terminar ahorita. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que habéis hecho cercanos, estéis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos. ¿Y ahora estamos? Ahí está. Pasemos a otro rapidito que ya la hora avanzó. Vencer, Apocalipsis 12:11. Vencido por medio del amor de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien. Oiga, y ellos le han vencido. Espera, y ellos le han vencido menospreciando su vida hasta la muerte, ¿sí? ¿Sí o no? ¡No! Faltó una palabra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y como le vencieron por la sangre del Cordero, pudieron menospreciar su vida. Pero no fue menospreciando su vida que vencieron, sino fue a través de la sangre. Entonces, la sangre de Jesús nos ha dado victoria. Victoria en que en muchos sentidos, ya termino, puede pasar un pianista, por favor. Primero, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El cristiano verdadero no tiene que tener miedo a morir. Porque cuando leemos la Biblia, cuando habla de una persona que tiene a Cristo, ¿qué palabra usa la Biblia? Cuando habla de morir, ¿qué palabra usa? Duerme. Descansa.
¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 11? El que esté muerto y cree en mí, vivirá. Y el que esté vivo no morirá para siempre. Entonces, el cristiano de verdad, ¿quién no tiene miedo a la muerte? Porque la muerte es un paso para verse con Jesús, que es lo que queremos. Es dejar este mundo donde hay enfermedad, maldad, etc. Morir. Claro, como humano tal vez te da un poco de temor. Y tal vez como humano puede dolerme ya no ver a una persona en esta tierra. Pero por dentro él ya ha vencido la muerte. ¿Tiene miedo? Sí, voy a morir. No sé cómo se siente. Pero lo que sí sé es que al otro lado voy a ver a Jesús. ¿Verdad? El cristiano vence también las necesidades. ¿Por qué? San Juan 14, 1 y 2. ¿Se recuerdan? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, mucha morada, muchas riquezas, muchas bendiciones, todo lo que ustedes necesitan. Si así no lo fuese, yo os hubiera dicho. Después, me voy pues, porque es cierto, a preparar ese lugar para que donde yo, no cerca de mí, donde yo esté junto a Él, vosotros también estéis. Entonces, yo no tengo casa, no tengo carro, no tengo aquí. Dios sabrá por qué, tal vez malas decisiones. Pero en el cielo tengo una mejor que esta de 5 niveles que está ahí. Entonces, vence también eso. Vence el miedo que voy a comer mañana. No. Mateo 5, ¿verdad? Dice que vuestro Padre sabe de qué vosotros tenéis necesidad. Y que dice en Salmos, cuando habla ahí, dice, David dice, yo fui joven y he envejecido. Significa, en todos estos años que han pasado hasta hoy, significa, no he visto justo desamparado o que mendigue pan, que pase necesidad, que no tenga que comer, ¿me entienden? Sus necesidades. Y dijo, y no solo ellos, su descendencia, sus hijos. Entonces, el que entiende esto podrá estar sin un peso en la bolsa, no se aflige, porque él sabe que si los pajarillos comen y las flores se visten, él también va a comer y se va a vestir, ¿verdad? Y no se atemoriza, vence todo. O sea, el cristiano que entiende esto puede vencer la necesidad, puede vencer la enfermedad, puede vencer el temor a la muerte, puede vencer este mundo, puede vencer el sistema de este mundo, puede vencer la tentación, puede vencer el pecado, puede vencer al mismísimo enemigo, porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en Efesios 6 dice, hermano, que le hagamos frente a los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Entonces, la sangre de Jesús trajo vida, expió nuestro pecado, perdonó nuestra culpa, nos reconcilió con Dios. Ahora Jesús le dijo, ya no llamaré más siervos, porque el siervo nada sabe, pero yo os he dicho todo, los llamaré amigos. No somos más cercanos, fuimos redimidos, comprados, no fue de gratis. Ahora somos santos en posición y justos, y tenemos un centro otra vez de su sangre que nos da entrada directo a Dios, sin intermediarios más que Jesús, mediador entre Dios y los hombres, y podemos vencer todo. Por eso Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. ¿Por qué? ¿Y cómo lo venció? Entonces, tenemos ya la victoria en todo lo que está en este mundo, hermano, ¿sí? Podremos sufrir un poquito, sentir un poquito, pero ¿nos hemos detenido? No. Entonces, llevemos esto al corazón, prestémosle mucha importancia a las clases que quedan. El Evangelio en sí se centra en predicar lo que pasó en la cruz, la sangre de Jesús.
Jesús. No hay otra cosa. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Corintios, cuando él se presenta, dice: yo no vine a vosotros con palabras persuasivas, oiga, de vana sabiduría. ¿Tenía conocimiento del apóstol Pablo, sí o no? Sí. Adiestrado a los pies de Gamaliel. Si él lo menciona, es porque ha de ser un maestro rabínico de los más reconocidos, exaltados. Ellos por el número uno sacaban puros cienes. Oiga, la ley, me la de memoria. Fariseo de fariseos. Oiga, y a cuanto celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se recuerda? Él dijo: pero yo no vine con mis títulos, con mi sabiduría, con todo lo que sé, con lo que vine al tercer cielo. ¿Se recuerda que él dijo? Conozco un hombre hablando de él, que no sé si la carne o el espíritu, fue hasta el tercer cielo y vio cosas inefable que no le daba al hombre ver. Pero no vine con eso, hijo. ¿Para qué? Para no hacer vana la cruz de Cristo, la sangre de Jesús. La salvación suya no depende de que usted sabe que es el 600, es decir, es fulano de tal, es el presidente Nayib Bukele de Salvador, y detrás de esas cosas se corromperon, se volvieron locos usted ya, que si existieron dinosaurios, que si esto, que puras tonterías. ¿Dónde sacó su mujer Caín? Puras tonterías. Toda la Biblia fue escrito solo para entender esto: la sangre de Jesús. Y todo hombre es salvo por medio de la sangre de Jesús. Si hay algo que tenemos que entender, es la sangre de Jesús. Usted y yo somos imperfectos, ¿sí o no? Pero somos perfectos por medio de la sangre de Jesús. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos condenamos más que todo con reacciones, pero somos salvos por medio de la sangre de Jesús. Nosotros no podemos vencer, pero vencemos por medio de la sangre de Jesús. ¿De acuerdo? Den ese aplauso, Señor.